Hola, ¿qué tal? Episodio número 1. Vamos a platicar el día de hoy acerca de cómo fue que me hice médico y por qué razón no fui abogado. Yo creo que todos tenemos una historia que contar y todos deberíamos tomarnos el tiempo para analizar nuestra historia personal. El día de hoy vamos a estar platicando sobre algunas de las causas y motivaciones que me llevaron a caer en las garras de la Facultad de Medicina y posteriormente, terminar mi educación como médico cirujano. Quédate conmigo, sigue escuchando Sin Bata. Pues bueno, para quien me conoce, para quien no me conoce, me gustaría presentarme. Mi nombre es Ismael Flores, soy médico cirujano, vivo en Toluca, tengo 27 años, soy originario de Ciudad de México y, como muchas personas de nuestra generación, creo que tuve una vida relativamente tranquila hasta que llegó ese maravilloso y soñado momento al terminar la preparatoria de elegir qué carrera tendría que estudiar y elegir qué futuro iba yo a querer perseguir. Si no me conocen, deben saber que desde siempre he tenido muchas y muy diversas gustos, aficiones, pero una de las más importantes para mí, algo que yo considero formativo, pues es este gusto que he desarrollado por la lectura. Considero que crecí y me formé al lado de escritores y pensadores, a quienes siempre he visto y he contado como compañeros de vida. Bien, el comienzo de esta historia se remonta prácticamente a preparatoria. Para quienes sean de aquí de la ciudad de Toluca, probablemente ubiquen preparatoria número 1. Era yo un pequeño preparatoriano en quinto año. Me imagino que en muchas escuelas también lo hacen así. Se toman algunos test vocacionales para tratar de ayudar o de guiar al estudiante en la decisión de qué carrera seguir. Pues desafortunadamente dichos test, en mi caso, no fueron muy alentadores, no fueron prácticamente claros los resultados, exceptuando quizá el área de las artes. La verdad es que no me aclararon mucho el panorama. Test vocacionales, gracias por nada. Para llegar a la siguiente parte de la historia, creo que hay también dos experiencias que me gustaría compartirles. La primera y no tan afortunada fue cuando en último año de la preparatoria fui víctima de la delincuencia. Estoy hablando en diciembre más o menos de 2009, en donde un par de muchachos adolescentes me asaltaron con navaja en mano, me quitaron en aquel momento pues mi celular, mi cartera, y lo único que recuerdo fue que me quedé en shock completamente, me quedé paralizado, te entregué ahora sí que lo que traía encima ese día. Bueno, seguí caminando, ¿no? Sentía mucha impotencia, recuerdo que iba yo caminando y al mismo tiempo iba llorando, teniendo un poco de desesperación. Fue así que llegué a casa y bueno, un poco antes de llegar a casa noté que mi pierna se sentía caliente, pero al mismo tiempo una sensación de frescura. Entonces me llevó la mano al bolsillo de mi pantalón y bueno, pues cuál fue mi sorpresa cuando noté que traía sangre. Entonces me espanté. Y en aquella ocasión recuerdo que cuando llegué a casa estaba mi hermana, que aún no se había ido a la escuela. Y pues bueno, prácticamente entre llanto, entre lágrimas, sollozos, le conté lo que me había ocurrido. Y pues le pedí que me ayudara, que me echara la mano. Así que mi hermana me llevó a un consultorio. Recuerdo que era un consultorio, bueno, es un consultorio que actualmente, por ejemplo, sigue trabajando. Está aquí no muy lejos de la casa. Y recuerdo que cuando vi al médico, el solo hecho de ver la bata blanca fue tranquilizante, me calmó. El médico me interrogó, me examinó
Y bueno, pues él llegó a la conclusión de que mi herida, pese a ser visiblemente aparatosa, no había sido muy profunda y que había posibilidad de que no necesitara puntos de sutura. Es así que me explicó. Recuerdo que tuvo la paciencia de explicarme cómo iba yo a hacer mis curaciones. Y bueno, me enseñó él a hacer vendoletes en aquella ocasión para hacer la curación y colocarme los vendoletes. Este médico marcó, no sé cómo decirlo, un parteaguas, porque recuerdo que él tenía una apariencia desenfadada. Él, contrario a la imagen que muchas veces tenemos de los médicos, pues él no llevaba corbata. Recuerdo que él llevaba barba, tenía el pelo largo, amarrado. Pues recuerdo que en aquel momento yo pensé, wow, de grande quiero ser como él. Esa sería la primera de las experiencias que quisiera comentarles que tuve en la preparatoria. La segunda tiene mucho que ver con un trabajo escolar que me dejaron en aquella época. En preparatoria llevamos una materia que se llama orientación vocacional o orientación vocacional. Bueno, el punto es que en último año también, quien era mi orientadora nos pidió que visitáramos en su lugar de trabajo a alguna persona, ya sea que fuese conocida o no, pero el requisito que ella nos estaba pidiendo era que esta persona ejerciera el oficio o la profesión en el cual nos proyectáramos a futuro. En aquellos días justo me había enterado que tenía un primo lejano que era médico y que se encontraba estudiando su especialidad aquí en la ciudad. Así que pues no fue tan difícil conseguir que me aceptara como su acompañante por algunos días. En general siempre he pensado, o había pensado hasta ese momento de mi vida, que los médicos eran personas muy inteligentes, a quienes se les valora y se les respeta. Me parecía que la profesión era necesaria para el buen funcionamiento social y que las personas comunes, los mortales, desconocíamos casi por completo cualquiera de los secretos que los médicos parecen saberse de memoria. Causas de las enfermedades, nombres de medicamentos, el hecho de interpretar una radiografía o unos estudios de laboratorio, el explicarnos por qué teníamos que vacunarnos, qué tenía uno que evitar comer y hasta cuándo. Yo creo que esta imagen se formó dentro de mí gracias a quien durante muchos años fue nuestro médico de cabecera, el doctor Tito, un médico familiar, un médico de atención primaria, con quien mi madre solía llevarnos durante nuestra infancia. Admito que si algo me provocaba envidia en las visitas que teníamos con el doctor Tito, era entrar a su consultorio y ver libros y libros. Desde siempre, como ya se los he comentado, pues había sido un lector precoz, un lector voraz, y ver tantos y tantos libros, pues la verdad es que a mí me maravillaba, me provocaba, como ya les digo, un poco de envidia. Vale, entonces regresando a la experiencia que tuve con mi primo José. En aquel momento él estaba estudiando la residencia, la especialidad en traumatología y ortopedia, y recuerdo que pues me recibió. Afortunadamente le agradezco de muy buena gana en su hospital. Estuve, como les digo, un par de días, no recuerdo exactamente la cantidad de horas que teníamos que cubrir para el trabajo, pero estuve yendo un par de días con mi primo y recuerdo mucho que pues vi muchas cosas. Estuve en urgencias, recuerdo que ayudé a colocar un par de yesos, pero en particular la experiencia que me marcó y que me hizo, yo creo, tomar la decisión de ser médico con mi primo fue precisamente cuando en alguna ocasión iban a pasar una cirugía y bueno, yo estando evidentemente en el hospital, mi primo me invitó, me dijo que si quería yo entrar a ver la operación, ver cómo se hacía, cómo se preparaba, y pues para este punto prácticamente pues mi experiencia era nula en quirófanos. Pero les voy a ser muy honesto, tuve una emoción, una sensación bastante placentera cuando noté, pues ahora sí prácticamente desde la emoción, ¿no? Cuando fueron con la paciente y se presentaron, le dijeron que la iban a operar, el hecho de prepararla, de acompañar por ejemplo a mi primo y otros compañeros
Recuerdo que me enseñaron a lavarme, me enseñaron a cómo debes de realizar el aseo de manos antes de entrar a la cirugía. Evidentemente, pues digo, no me invitaron a hacer otra cosa más que a lavarme y pues a estar ahí adentro, no en el quirófano. Para mí, a mis 17 años, yo creo que fue el momento en el que decidí que quería dedicarme a esto. Inclusive hoy, todavía cuando lo cuento, ahorita que se los estoy compartiendo, no saben cómo se me pone la piel chinita, solamente a recordar aquella experiencia. Pensar en cuánto tiempo ha pasado. Prácticamente hace ya 10 años. Hace ya 10 años que tomé esta decisión y de la cual hoy puedo decir que aunque hay ocasiones, personas y circunstancias que me hacen preguntarme por qué rayos estudié esto, la verdad es que soy muy feliz siendo médico, ejerciendo la medicina. Es una carrera bastante agradable. Digo, creo que al menos todas las personas que nos dedicamos a lo que sea, ¿no? Evidentemente yo, porque soy médico, pues hablo así de mi profesión. Yo creo que un ingeniero también se expresa así de la ingeniería, así como no sé, un abogado se expresa así del derecho. En fin, dentro de este viaje de introspección, yo creo que esas fueron las dos principales situaciones que me fueron poco a poco empujando a tomar esa decisión. Ya posteriormente, cuando comencé a investigar un poco más acerca de qué era lo que tenía yo que hacer para pues cumplir ese sueño o perseguir esa ideal de operar a pacientes, me di cuenta que evidentemente lo primero que tenía que hacer era acabar la carrera de médico cirujano. Entonces hacia allá me enfilé. Debo decirles que no fue sencillo el estudiar la carrera de médico. Creo que en todas las escuelas y en la gran mayoría de universidades es así. Es difícil, te ponen exámenes inclusive desde la selección. Cuando estás aspirando apenas a ingresar a la facultad, hacen el camino pues nada sencillo, nada fácil. Y nada, el día de hoy es un orgullo poder decir soy médico. Pues este fue una pequeña historia de las situaciones que me llevaron a estudiar esta bonita carrera de medicina. Como ya les comentaba, también tiene sus malos momentos, como ahorita que está toda esta situación del coronavirus, preocupante, alarmante, pero pues que al igual que otras muchas circunstancias que hemos vivido todos, la humanidad, todos y cada uno de nosotros como personas, va a ser una situación que va a pasar, una situación que afortunadamente va a tener un final, y que no hay que perder de vista eso, que si bien es cierto que durante esta época hemos estado pues un poco más aislados, más encerrados, quisiera invitarlos a no perder esa esperanza, a seguir pensando y teniendo planes en el futuro. Finalmente vamos poco a poco a ir retomando o tomando la nueva normalidad. Entonces ojalá que algunos de estos hábitos que hemos desarrollado durante el transcurso de esta pandemia se queden con nosotros durante mucho tiempo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, llegar a casa y lavarte las manos, estar evitando saludos efusivos, abrazos, besos e inclusive el saludo de manos. Digo, finalmente, pues qué mal que haya tenido que venir una enfermedad como el COVID-19 para demostrarnos la poca higiene que a veces llegamos a tener. Entonces, pues esa es la invitación. En cuanto al coronavirus, en cuanto a la pandemia, reflexionar,
que esto va a pasar y no perder esa esperanza. Quiero pedir también una disculpa si de repente, mientras estoy contándoles algunas de las situaciones que he vivido, comienzo a debrayar un poco. No sé, la verdad es que es difícil el estar aquí detrás del micrófono, comenzar a hablar. La verdad es que lo que estoy tratando de hacer es imaginar que estoy hablando con un amigo, estar platicando con ustedes, de que me den unos minutos de su atención y de su tiempo, pues para escuchar las locuras y para tratar de empatizar un poco más entre ustedes y yo. Únicamente ya para ir cerrando, ir terminando este episodio, este primer capítulo de Sin Bata, me gustaría mucho saber quiénes son ustedes, de dónde me escuchan, a qué se dedican. Me gustaría también conocer si siempre han sabido a lo que se querían dedicar. A lo mejor hay algunas personas, no fue mi caso, les soy honesto, o no que yo recuerde, pero sí he conocido a algunas personas que me han dicho: no, es que yo desde niño sabía que quería ser abogado, yo desde niño sabía que quería ser dentista. Entonces pues me gustaría saber, que me compartieran un poco acerca de su historia personal también, si siempre supieron que se iban a dedicar a lo que se dedican. Y bueno, por último, me gustaría también que me compartieran si, al igual que yo, tuvieron alguna experiencia en particular que los marcara, o alguna situación que trazara ruta para dedicarse a lo que se están dedicando. Muchas veces no es poco frecuente que a lo mejor por tener algún familiar enfermo quisiéramos dedicarnos a la medicina, o por, no sé, alguna situación que hayamos vivido de niños, hayamos querido estudiar a lo mejor derecho. Me gustaría conocerlos, me gustaría saber más acerca de ustedes. Reitero mi agradecimiento, la verdad es que sé que no es a lo mejor muy sencillo escucharme o prestar algunos minutos de su atención. Digo, una de las ventajas de los podcasts, y que vamos a tomar en algún otro programa, pues es finalmente eso, que puedes estarlos escuchando mientras tú estás haciendo alguna otra actividad, mientras estás caminando, a lo mejor haciendo algún quehacer del hogar, cocinando. Gracias, muchas gracias de verdad por elegir escucharme a mí y a mis locuras. Quisiera yo que estos podcasts no duraran tanto tiempo. Voy a procurar limitarme a unos 20 minutos, 25 quizá, y pues conforme vayamos viendo cómo va avanzando esto, probablemente ver si es posible ampliarlo. Digo, la verdad es que para mí es difícil, digo, es la primera vez que estoy haciendo esto, hablar, colocarme atrás del micrófono y sacar algún tema de conversación. De por sí soy una persona que me considero no muy extrovertida, entonces esto ha sido todo un reto, y ojalá que sea el primero de muchos episodios en el cual estemos compartiendo, en el cual yo pueda estar un rato agradable con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Si hay por ahí algún médico que me esté escuchando y que vaya a presentar el examen nacional de aspirantes a residencias médicas en este 2020, mucho ánimo, hay que seguir estudiando, hay que seguirnos preparando, y pues el mejor de los éxitos en ese examen o en los futuros exámenes. Y hay también estudiantes por ahí que me estén escuchando, éxito en sus evaluaciones. En general, a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharme, muchas gracias. Les deseo también mucho éxito. Reiterar esa invitación, que este podcast les ayude también a responder, a no dar por hecho lo que nos sucede, y ayudarnos a autoexaminarnos. Digo, finalmente esa es la invitación que yo les hago a ustedes. Pregúntense por qué son como son, por qué hacen lo que hacen. Atrévanse a cuestionarse a sí mismos. Reitero la frase:
el viaje más largo es el que se hace al interior de uno mismo. Nuevamente, muchas gracias por escuchar. Y eso sería todo por el día de hoy. Les deseo un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, una linda vida. Hasta luego.